mandar un director técnico de sonido ahí para... Pues ahora trajimos uno ahora, mira. Ahí estás. Bueno. No, le estás regateando mucho. Hay que subirle al nivel. Sí. Bueno. Sí, va a ser un megafón así, como Noroña. Traigo en el carro. A lo que se ofrezca. Bueno, lo que quería que vieras es escasez. No, limitaciones. Bueno. Ahí está ya. Ahí estamos, mira, ya. Todo se arregló aquí con el diputado. Muy buenos días, Omar del Valle. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta mesa Cancún, que ya llevas 4 ocasiones por acá ya. Te tocó estar con nuestro fundador, con el Cali Rodríguez, en algunas ocasiones ya, y con todos nuestros compañeros. Bueno, como ya conoces esta mesa, la mesa Cancún, pues está conformada por diferentes periodistas, diferentes columnistas, y también hay invitados empresarios, generadores de opinión. Don Pedro Ortega, también académicos que están con nosotros. Y bueno, la idea es intercambiar ideas con nuestros invitados, conocer un poco más de lo que están realizando, las actividades que están realizando, y poderlas sobre todo difundirlo para que la gente lo conozca, ¿no? Quiero comentarte que en este momento estamos transmitiendo por medio de Tribuna Sonora en el Facebook, donde nos pueden ver en todo el estado. Y bueno, la dinámica de esta mesa, como bien conoces, es pues que nuestro invitado da una pequeña plática, toca algunos de los puntos relevantes que quisiera dar a conocer, para después pasar con preguntas de nuestros columnistas, periodistas. Cada periodista supuestamente hace 2 preguntas, pero hay algunos que se llegan a pasar y hacen 3, 4, se pasan de vivos, pero bueno, está todo bien, Arturo. Gracias. Y ya después de que cada uno de las intervenciones de los periodistas, inmediatamente es la respuesta de nuestro invitado. Después seguimos con las siguientes preguntas. Al terminar la serie de preguntas, el invitado, si gusta complementar con algo que no se haya preguntado y que le gustaría que pudiera darse a conocer, adelante, para después terminar con la foto del recuerdo. Así que esa es la dinámica que se lleva en esta reunión. Y para iniciar, si me lo permites, vamos a hacer el micrófono a cada uno de los invitados para que se presenten y que sepamos con quién está en la reunión y qué medio representa. Con permiso. Gracias, bienvenido diputado, su servidor Martín Romo, Periódico Entorno. Muy buenos días, bienvenido diputado Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Alejandro Padilla, Grupo Padilla Hermanos. Muy buenos días, Cristian Romo, creador de contenido. Buenos días, Wilebaldo, La Triste Sonora Hoy. Buenos días, Alejandra Ábalos de Tribuna. Muy buenos días, diputado. Pedro Ortega, académico. Buenos días, Nací Molina de Tribuna. Sí. Buenos días, Omar Arturo Ballesteros, Tribuna, Radio Obregón, Radio Guaymas, Radio Hermosillo y Televisión en Tucson. Buen día, bienvenido Fernando Fregoso, Sonora Hoy. Muy buenos días, Jorge Martínez Araiza, invitado especial de la mesa Cancún. Muy buenos días, diputado Jorge García, Crítica. Buenos días, Sara Ortega, Sonora Hoy. Buenos días, Sergio García, Tribuna. Bueno, y Carlos Rodríguez de Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Muy buenos días, Omar del Valle, diputado local. Adelante. ¿Listo? Sí. Va. Bien, pues ahí se escucha. Hay que medirle. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bien para ustedes. Ahí. Sí. Bien, pues nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y compartir el café de la mañana y estar en una mesa de análisis. Siempre es importante celebrar siempre para mí el ejercicio de estar con los medios de comunicación, siempre lo he reconocido así, es un ejercicio de rendición de cuentas
y también de aprendizaje, porque hay bastantes temas que en el expertise de los medios de comunicación que están en diferentes mesas pueden llegar a tener una cobertura de un tema en particular que no necesariamente a lo mejor alguien lo trae bien definido, entonces siempre suma bastante tenerlo. Pues muy agradecido, no he tenido la oportunidad de regresar a la mesa después de nuestro amigo Cali, siempre muy agradecido con él, contigo, obviamente con todos los que están en esta mesa. Esta es mi quinta participación, no hay quinto malo, entonces, y hago esa referencia porque creo que de las primeras mesas de análisis en las que me tocó participar, ya entrando en el ámbito de la política, fue precisamente Mesa Cancún, y allá en el 2020, ya hace casi 5 años. Y en este periodo, digo, ha sido casi que una por año más o menos, entonces ha sido con mucho interés siempre de estar. Comentarles que, pues sí, ahora soy presidente del Congreso reelecto, soy diputado local, y un poco para quienes quizá no tienen un antecedente mío, decirles y reafirmarlo siempre, para mí ser diputado local ha sido una gran experiencia, muy enriquecedora, por lo siguiente, porque para mí personalmente y profesionalmente ser diputado local en este momento, no sé si está funcionando, ser diputado local en este momento de mi vida, por decirlo así, ha sido un buen momento después de una carrera profesional de 20 años como economista y como maestro en política pública, de trabajar en el sector público, en el sector privado, de trabajar en México, en Estados Unidos, en diferentes países, y poner al servicio pues ese cúmulo de experiencia, y particularmente desde hace 5 años trabajando con el gobernador Alfonso Durazo, en aquel entonces candidato, previo a la campaña, y gracias a todo ese ejercicio, pues las oportunidades que he tenido de estar en el servicio público, desde que fue la oportunidad de ser dirigente en el Partido Verde en 2020, coordinar la transición política en 2021, política y técnica del gobierno anterior estatal al nuevo, después como secretario de Hacienda y secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y ahora como diputado local, pues por eso celebro y estoy contento de estar donde estoy en esa oportunidad y con ese reconocimiento siempre del servicio público. Desde luego coincidir con el gobernador en los últimos 5 años para mí ha sido una experiencia también única, que valoro bastante porque eso me ha permitido pues también aprender de muchos otros temas en una combinación de experiencia única y invaluable. A final de cuentas, no sé si se escucha. Sí, sobre todo que tenemos está el micrófono. Este es el que graba. Ahí está. Y como antecedente quería comentarles ello, de que en esta oportunidad tengo 46 años y es la primera ocasión en la que participo en política electoral, por decirlo así. Previo, obviamente una cosa son las campañas, pero otra cosa es ya tener una responsabilidad como candidato y después ya fungir en el servicio público en una posición política de representación. Es la primera ocasión. Y la verdad muy contento y muy agradecido también con los compañeros en el Congreso por su confianza para dirigir las labores del Congreso en el primer periodo y después ser reelecto en enero para el segundo periodo, que fue de febrero a agosto. 31 de agosto entrego la labor de ser presidente y responsable o representante del Poder Legislativo. ¿Y qué ha sucedido en este año legislativo? Pues ha sido una legislatura que yo la voy a declarar como una legislatura de acompañamiento al Ejecutivo. Y hay una gran discusión que he leído desde el principio y vale la pena hacer ese análisis y también la discusión sobre lo que se ha planteado y qué tipo de presidencia se tiene, qué tipo de congreso se tiene. Desde luego, en el momento histórico en el que se vive con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el gobernador al frente del Estado, esta legislatura en particular tiene yo le llamaría una denominación de acompañamiento. Desde luego no es un tema porque hay quienes lo han señalado y a veces se confunde ese acompañamiento y esa armonización que puede haber entre los poderes legislativo y ejecutivo por la coincidencia política del movimiento del que formamos parte, como un tema de sumisión. Y yo lo dije desde el primer día que tomé protesta como presidente del Congreso, que para nada, al final de cuentas, un poder legislativo independiente, fuerte, que se comunica y se coordina con el Ejecutivo, es para facilitarle a que el gobierno del Estado e incluso también los municipios tengan un mejor marco jurídico
que les permita actuar mejor. Desde luego, en estos meses de trabajo, ¿qué se ha destacado desde el Congreso del Estado? Veo un Congreso participativo con una cantidad de foros para socializar iniciativas que antes no era muy común. Desde la legislatura pasada se empezó a reformar y a trabajar en que la parte de ser los parlamentos abiertos, una manera de generar un diálogo directo con la ciudadanía para efectos de socializar las ideas de legislación que tenemos en el Estado. Y eso se ha utilizado esa herramienta por todos los diputados y las diputadas. Yo creo que ha sido un ejercicio bastante bueno que ha permitido conciliar iniciativas y consensuar y también mejorar algunas de estas iniciativas para efectos de que en el Estado de Sonora el Congreso sea más productivo. Yo he dicho que no podemos legislar al margen de la ciudadanía. Si la ciudadanía fue quien nos eligió y está pendiente de las acciones que hacemos en el Congreso, es el Congreso el primer interesado en tocar la puerta con la ciudadanía para efectos de legislar. Y también eso ayuda para no legislar necesariamente en avenidas que después no sean prácticas y que no le ayuden nada al tema social, económico y político, jurídico del Estado de Sonora. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos meses en el Congreso? Como Congreso y como parte de ese gran constituyente que se generó a partir del año pasado, con la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y particularmente el Estado de Sonora, nos ha permitido que Sonora esté en el ámbito nacional, en la agenda nacional, porque anteriormente cuando venían reformas constitucionales el Estado de Sonora no necesariamente participaba dentro de las primeras 17 entidades para aprobar una reforma constitucional. Si se aprobaba una reforma constitucional, al menos en el Estado no se veía tan pronto una discusión al respecto, sea a favor o en contra. Entonces se hace una reforma a la ley orgánica para facilitar que cuando llegan minutas, que son los documentos que una vez aprobados por las 2/3 partes del constituyente nacional, llegan esas minutas de reformas constitucionales a Sonora para su discusión y votación a favor o en contra. Y en ese sentido, Sonora ha estado presente en 20 reformas constitucionales desde septiembre hasta, bueno, lo que va de esta legislatura. Desde la reforma al Poder Judicial, que sin duda es la reforma de mayor calado que se ha dado una discusión nacional y sigue siendo discusión. Yo digo que yo creo que es la más de mayor profundidad por el nivel de discusión, obviamente por lo que ha trastocado, el trasfondo que trae la reforma al Poder Judicial, pero no es la única reforma a nivel nacional. Desde luego se reformó la Constitución en materia de reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos, se reformó la Constitución en materia también de equidad sustantiva de género, también para elevar a rango constitucional beneficios que jóvenes que no tienen una oportunidad de trabajar o estudiar, que puedan tener un incentivo económico si se preparan y trabajan en alguna especialidad. También el tema de la reforma constitucional en materia del nepotismo y la nueva reelección, que ha sido también un debate nacional con respecto a las fechas en las que entra en vigor y qué sucede para el Estado de Sonora. Las reformas constitucionales en materia de transparencia también es otra de las reformas que ha generado una gran discusión, derivado de la reforma constitucional que desaparece distintos órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y por lo tanto en el Estado de Sonora la parte del ISTAI. La reforma constitucional en materia de energía, en materia de Guardia Nacional, en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de bienestar. Entonces eso es un cúmulo de reformas y a la postre pues esta legislatura tendrá o se le evaluará o se le calificará en su ejercicio de lo que aportó a lo que es el gran constituyente nacional. Es decir, Sonora no está ajeno ni se ha extraído de ese movimiento nacional que requirió de esas reformas constitucionales que planteó el proyecto político de la segunda etapa de la transformación que encabeza ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, no es de sorprenderse que las reformas constitucionales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, vengan acompañando ese proyecto político. Y es lo que ha estado haciendo el Congreso del Estado de Sonora en materia nacional. En materia local, desde luego, el Congreso también ha estado discutiendo distintos temas de materia de salud, justicia, derechos humanos, acceso a derechos y fortalecer los derechos a las niñas, a los niños, adolescentes. Es una materia muy importante que debemos seguir empujando. Desde luego en materia de medio ambiente, en materia de fomento económico, en materia de agua, en materia de derechos humanos, en un sinfín de temas.
Y lo que las diputadas y diputados han estado trabajando, pues es justo eso, en la presentación de iniciativas, la socialización de las mismas con diferentes grupos académicos, instituciones especializadas que les permitan mejorar estas iniciativas y particularmente la iniciativa que se aprobó y que dejó un gran aprendizaje en el proceso legislativo de cómo sí hacer o cómo no hacer las cosas, es la reforma de protección a bienestar y bienestar animal en el estado de Sonora, que fue en septiembre del año pasado y que generó un gran impacto con relación particularmente a la prohibición de las peleas de gallos en el estado de Sonora. Constitucionalmente, a nivel nacional, Sonora fue el primer estado en aprobar la reforma constitucional como entidad en materia de protección animal, que se plantea la reforma constitucional en la reforma general y, repito, para que una reforma constitucional tenga efecto, pues tiene que estar aprobada por 2/3 partes del constituyente, entre el Senado y Cámara de Diputados, y 17 entidades federativas. Y en esa en particular, Sonora fue la primera en aprobarlo. Entonces, ha sido un ejercicio de legislativo, también se ha manifestado, y yo creo que lo que he procurado, ahora sí decirlo desde la presidencia del Congreso, es que el Congreso del Estado tenga el valor que se merece. Y ese valor se puede lograr a través de la rendición de cuentas y la cercanía de las y los diputados con la población, particularmente en el proceso de rendición de cuentas. Y se genera crítica, obviamente, al respecto, porque dicen, oye, es que los diputados están en campaña, oye, los diputados están informando, están en medios de comunicación, están en las colonias tocando las puertas, diciéndole a la gente lo que están trabajando. Y es un ejercicio que yo celebro de rendición de cuentas sin importar el partido político. Yo veo a las diputadas y diputados que constantemente tienen reuniones de trabajo, están en medios de comunicación, no solamente aquí en la capital, sino también en otras ciudades del estado. Y hay que celebrar ese ejercicio de rendición de cuentas, porque si algo tiene el Congreso ahorita es puertas abiertas constantes. No ha habido manifestación que no se haya recibido, no ha habido queja que no se haya atendido, que se hayan reunido con grupos, y lo he dicho. Desde el Congreso tenemos que tener la madurez política para escuchar todo, absolutamente todo, nos guste o no nos guste. Si las expresiones que se viven en el Congreso son legítimas, fuera del rango político, que son legítimas en la expresión social, en una vocación de expresar una queja o reconocimiento, que también se han hecho expresiones al respecto, pues que se hagan con total transparencia, con total libertad y con la certeza de que el Congreso tiene que escuchar. El Congreso se le llama que es la casa del pueblo, que es la casa de la representación de todas las voces y de las personas en el estado de Sonora. Tenemos que hacer valer ese ejercicio. Y desde la presidencia del Congreso, ese ha sido, yo creo que el principal objetivo que he buscado con las compañeras y compañeros de esa mesa directiva. Que el Congreso no sea ajeno a los temas, que el Congreso esté presente, que el Congreso escuche, que el Congreso dialogue, hasta donde el propio Congreso le permita y las propias voces o los grupos políticos hacia el interior también se pongan de acuerdo en ese debate. Porque la presidencia del Congreso no es la que coordina la parte política. Existe una comisión de régimen interno y concertación política, donde coinciden todas las fuerzas políticas agrupadas en un grupo parlamentario o no. También hay independientes que están en esa mesa de análisis y discusión y de acuerdos, y es la presidencia en coordinación con esta comisión que se toman los acuerdos de lo que se conduce hacia el interior del Congreso. Desde luego siempre hay temas de oportunidad, decíamos ahorita, ¿no? Siempre hay áreas de oportunidad, de tener que el ejercicio del poder, que el ejercicio de la función pública siempre sea más cercana, más abierta, más transparente, rendición de cuentas. Siempre vamos a aspirar a lo mejor, a innovar también en la forma en cómo hacemos los procesos legislativos para efectos de poder palpar el beneficio de lo que hacen los diputados. Porque si hablamos de las 20 reformas constitucionales que hemos aprobado en el Congreso, es legítima la pregunta cuando la gente te dice, ¿y a mí en qué me beneficia ahorita? Hay reformas que tienen un impacto más inmediato, hay otras reformas que no necesariamente. ¿Por qué? Porque derivan en leyes secundarias, derivan en reglamentos, pero cuando se suman a rango constitucional derechos, esos son inmediatos. Y la defensa y la procuración de otorgar o a garantizar el acceso a esos derechos, como de vivienda, bienestar, en materias de salud, en materias de medio ambiente, en un sinfín, no necesariamente tienes que esperarte a una ley secundaria si la Constitución ya te lo protege.
Es decir, imaginémonos que hay un derecho importante para la niñez o la juventud, que por alguna razón no hay una ley que describe cómo se aplica ese derecho. Eso no significa que no tengamos la cobertura, que no podamos defender o procurar que se cumpla ese derecho. Y el ejercicio yo creo que tenemos que hacer los diputados es cada vez estar más cerca de la población para explicar de manera muy coloquial, muy sencilla, sin el lenguaje técnico, el beneficio de estas reformas, el beneficio de lo que está en el Congreso y cómo es que las diputadas o los diputados somos una herramienta también de bienestar, porque las y los diputados no solamente estamos para legislar, que esa es la principal función, de ahí el nombre del poder legislativo, un poder que busca crear un marco jurídico que reúna los intereses sociales, políticos, económicos de un territorio, de una población, y que se reflejen, yo diría, a manera de un contrato social, que es lo que aspira la sociedad, lo que aspira una comunidad, lo que aspira una región, a cómo organizarse socialmente, y eso se refleja en la Carta Magna, y particularmente en la Constitución de Sonora. Y por eso es que se le llama la Casa del Pueblo, porque no podemos aplicar temas que son, más bien lo quiero plantear, tenemos que estar conscientes siempre de todos los grupos poblacionales, de sus orígenes, de sus regiones, de sus condiciones, y tenemos que velar de manera integral de lo que está sucediendo. Entonces, desde el Congreso se ha estado haciendo ese ejercicio, y particularmente como diputado local he presentado algunas iniciativas. ¿Qué tal? Bienvenido. Decirles brevemente, el Congreso del Estado lleva una leyenda. Desconozco si anteriormente los congresos adoptaban una leyenda, pero ¿por qué una leyenda? ¿Y por qué tener esa leyenda 3 años, que es la 64 legislatura por la inclusión de personas con discapacidad? Y no solamente está en la correspondencia de 2025, como sucede en muchos gobiernos que hacen nombre a algún personaje o algún tema. En el caso del Congreso adoptamos la leyenda para toda la legislatura. Y esa fue una iniciativa que yo presenté y que celebro que todo el Congreso la haya adoptado y que la hayamos aprobado, como dicen, de urgente y de resolución. ¿Por qué? Porque es una manera de visibilizar la importancia y la urgencia de legislar y velar por los derechos de las personas con discapacidad. Y el hecho que esté presente en los documentos y que esté presente en la comunicación, pues hace visibilizar de manera constante ese ejercicio. Y desde luego hay que trabajar en mejorar iniciativas de manera transversal en materia de inclusión y velar por los derechos de las personas con discapacidad. Pero es un gran avance que el Congreso tenga una leyenda de esa naturaleza. Otra iniciativa que presenté, que ya fue aprobada y ya publicada, es en materia ambiental, que el proyecto de presupuesto que presente el gobierno del Estado incluya un anexo técnico. Viene el proyecto del presupuesto, son varios libros, que se incluya un anexo en el que declare de manera muy precisa acciones de manera transversal para mitigar acciones de mitigación y adaptación de cambio climático. Es decir, qué ejercicios presupuestales propone el gobierno del Estado al interior de sus dependencias y de sus dos concentrados para atender temas climáticos, y cómo es que se coordinan las dependencias para atender esas problemáticas. Y eso nos va a permitir revisar si hay coordinación, si hay dobles funciones, si se duplican o no funciones, si los presupuestos son los que tienen que ser. Y esa es una idea que se planteó para efectos de poder darle mayor transparencia al ejercicio de sostenibilidad que puede hacer el Ejecutivo, y desde luego después vendría el tema para los municipios, pero quedó a nivel estatal. También presenté una iniciativa, una que tiene que ver con la modificación de la ley de la deuda pública, para efectos de que si los municipios y el Estado de Sonora buscan una autorización para endeudarse, para hacer obra pública de largo plazo, más bien el endeudamiento es de largo plazo, que se declare, no por voluntad del gobernante, qué obras va a hacer y qué beneficios va a tener, sino que por ley se le exija la declaración de los beneficios sociales y los beneficios ambientales de esas obras. ¿Por qué? Porque cuando fui secretario de Hacienda y revisamos el cúmulo de deuda pública que tiene el Estado de Sonora, en el 2021 eran alrededor de 20.500 millones de pesos de deuda. Muy difícil saber o rastrear cuáles proyectos de infraestructura se hicieron con esos recursos de los últimos 20 años. Y más difícil todavía rastrear qué beneficios sociales traían y cómo beneficiaban al medio ambiente en el Estado de Sonora. Por un lado, para adaptarnos a los impactos climáticos, como es el tema de la sequía,
que podemos tener un debate sobre si hay o no cambio climático, pero efectivamente las temperaturas son más altas, duran más tiempo, las sequías son más prolongadas, los ciclos del agua están distorsionados y eso está afectando a la salud, a la productividad, a la economía, un sinfín de temas. Si hacemos infraestructura, la pregunta es cómo te estás adaptando a esos impactos que estás teniendo. Y por otro lado, ¿qué infraestructura estás haciendo para mitigar los impactos que desde Sonora se generan hacia el medio ambiente, como puede ser el tema del transporte, por ejemplo? Un transporte más eléctrico, un transporte más eficiente, pues de luego va a reducir el número de gases de efectos invernaderos que emitimos a la atmósfera, entonces son acciones de mitigación. Y si México a nivel internacional forma parte de convenios y tratados internacionales desde la Cumbre de Río 92, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y un sinfín de tratados, y tenemos leyes nacionales y locales, la pregunta es, cuando hablamos de inversión, de infraestructura, ¿cómo es que esa infraestructura nos ayuda a ser más ambientalmente amigable? Y esta manera de propuesta también se presentó una iniciativa con el diputado Raúl González de la Vega, independiente, de promover la cultura de la donación de sangre. ¿Por qué? Porque existe un problema social en el país y en Sonora particularmente. De acuerdo a las cifras, en Sonora en 2023, 3 de cada 100 donaciones de sangre que se hicieron fueron de manera altruista o voluntaria. Es decir, que cualquier persona en esta mesa que requiera una donación de sangre para un tratamiento personal médico o de un familiar, un conocido, tiene que ir a buscar donantes y posteriormente someterse a ese tratamiento. Y el tiempo de espera, pues puede causar muertes. Entonces, lo que se busca es fomentar la donación de sangre a través de homologar requisitos de quienes son responsables en recibir donación de sangre, es decir, hospitales públicos y privados, clínicas, pero también que la sociedad tengamos mayor claridad de cuáles son los requisitos para donar sangre, que se desmitifique muchas veces el tema de la donación de sangre. Por ejemplo, existe el mito de que si tienes un tatuaje no puedes donar sangre. Pues no necesariamente. Oye, que si te dio hepatitis no puedes donar sangre. Pues depende de qué tipo de hepatitis tuviste. En mi caso, por ejemplo, en quinto de primaria, hepatitis, decía, no, pues todo el tiempo viví engañado que no podía donar sangre, ¿no? Entonces estoy en el proceso de eso. Pero eso es tema que desde el ejercicio público y desde las leyes tenemos que fomentar. Las transformaciones se dan porque hay transformaciones culturales. Y como sociedad podemos avanzar muchísimo más en transformaciones culturales como el cuidado del medio ambiente, en el tema del cuidado del agua, en los temas de la salud, el tema de la prevención de la salud, desde luego va a ser un tema fundamental para reducir costos y efectos que tienen temas de diabetes, hipertensión y demás, incluso en jóvenes y niños y adolescentes. Entonces tenemos que desde el Congreso también ser sensibles a los impactos que estamos viviendo y leyes que puedan fomentar darle una vuelta, pero también con la participación ciudadana. Pues no nomás podemos hacer leyes que después se queden ahí en el cajón. Alguien me hizo una pregunta que estoy en deuda con esta persona, que me dijo, oye, ¿cuántas leyes están obsoletas en el Congreso del Estado? No he hecho ese ejercicio, es un tema a trabajar para efecto de decir, oye, ¿cuántas leyes existen en el Estado de Sonora? Y de esas leyes, ¿cuáles no se están aplicando? Que se hicieron con una buena intención, pero que por alguna razón o no aplican ya en la realidad actual, o no tuvieron presupuesto y se atendieron por otra forma, ¿no? Entonces, no se trata necesariamente de tener más y más y más leyes, sino las que tenemos sean más efectivas. Y desde la Comisión del Agua, que es un tema sensible para el estado de Sonora, que aunque se registren lluvias y se registraran mayores cantidades de lluvias, no debería dejar de ser el tema importante. ¿Por qué? Porque el agua es vida y donde no hay agua, no hay vida, y por eso es que donde no hay agua hay conflicto. Y en Sonora debemos ser un estado que se promueva la paz, que haya armonía, que haya justicia social, que haya desarrollo con bienestar, y el agua juega un papel fundamental para eso. Lo estamos viviendo, se está atendiendo el tema, podemos abordar en ese tema particular, pero el interés particular mío de participar como presidente de la Comisión del Agua es por la transversalidad que tiene en temas de salud, en temas de desarrollo urbano, en temas hacendarios, en temas de vivienda, en temas de educación, que son de medio ambiente, y son comisiones en las que también participo, con una de tratar de empujar temas del agua con una visión transversal, y desde luego abrir siempre la comisión a voces que puedan proponer reformas o mecanismos que nos ayuden en el estado de Sonora a que le demos la vuelta. Esta generación estamos obligados a darle la vuelta. Heredamos condiciones que ya ni siquiera hay que sentarse, hay que entenderlas y ponerlas en el radar.
pero ya ni siquiera hay que ponerse a juzgarlas. Esta generación tenemos una dotación de agua limitada. La pregunta es, ¿qué dotación de agua le vamos a heredar a los que vienen detrás de nosotros? Y que la falta de agua no vaya a ser una causal de migración que se da, que no vaya a ser una causal de inseguridad y que no vaya a ser una causal de conflictos sociales que se generan por la falta de agua. El tema que tenemos que legislar es que podamos pensar a mediano o largo plazo, que esa legislación le permitan al Ejecutivo y a los municipios darle el siguiente paso. No es sencillo, porque ahí sí en el tema del agua es muy complejo, depende de qué lado estés y qué tema quieras ver. Si estás en el sector productivo, no es lo mismo ser hotelero, ser restaurantero, que ser agricultor, ganadero o industrial. Y en la parte pública, pues no es lo mismo estar en los organismos operadores de agua o en la parte de tecnologías y demás. O sea, son muchos los temas alrededor. Yo creo que lo que debe estar en la mesa es cómo nos ponemos de acuerdo para que en Sonora no nos falte agua. Esa es la pregunta. Y después viene la presidenta con el Acuerdo Nacional Hídrico, que de alguna manera busca generar estos consensos para que en el país y particularmente en el estado de Sonora, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que en Sonora no nos falte el agua? No mañana, no en 3 meses, hacia adelante. ¿Por qué? Porque pues somos un estado desértico, somos un estado que año con año siempre estamos pensando si va a haber lluvias, no va a haber lluvias, buscamos el meteorológico y vemos lo demás, pero la certeza en el tema del agua es fundamental para la vida humana y para el desarrollo del estado de Sonora. La certeza hídrica es la que va a permitir que haya vivienda, que aterrice la industria, que la agricultura recupere su bonanza, que la ganadería no deje de tener su reconocimiento nacional e internacional, que la industria de servicios no deje de ser una posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo en el estado, porque no tuvimos agua. Ya lo que se hizo o se dejó de hacer en el pasado, ahí está. Hoy por hoy el agua no es suficiente. En algunos lugares no hay, en otros lugares no es suficiente. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en Sonora para que el agua sea el motor de desarrollo y nos permita hablar de todo lo demás? Vamos a hablar de industria, queremos impulsar el nearshoring, que vengan empresas para establecerse en el estado de Sonora, requerimos agua. Queremos que el potencial turístico de Sonora se desarrolle y sea un complemento económico o sea una fuente principal de ingresos, ocupamos agua. Queremos ser y seguir siendo un principal estado que promueve la producción de alimentos en la región nacional, requerimos agua. Queremos que la ganadería siga teniendo ese calificativo importante a nivel nacional e internacional, necesitamos agua. Y así. Entonces, por esa intención y con esa idea o motivo es que toqué puertas para poder presidir y estar en la mesa del agua, ¿no? Un tema fundamental. Y con eso cierro mi intervención para escucharles a ustedes sobre estas ideas, temas que podamos desarrollar ahorita o hacia adelante. Brevemente lo que les comenté es un poco de dónde vengo, qué estoy haciendo ahorita, lo que ha pasado en el Congreso y que he estado trabajando como diputado en lo personal y con el grupo parlamentario en temas legislativos. Desde luego muy agradecido de estar con ustedes, esperando que no sea la última. No. Porque, repito, este ejercicio de rendición de cuentas, que es a través de estar con medios de comunicación, lo mismo que estar con las vecinas y los vecinos, de estar con grupos empresariales, con actores políticos, pues es lo que enriquece la vida pública, es lo que enriquece, así lo veo yo, el actuar político y más en una representación popular que es el Congreso del Estado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a iniciar las preguntas con... ¿Tienes el micrófono ahí? Le paso mi correo porque... Arturo Ballesteros. Buenos días, Omar. Ahorita estás tocando el tema del agua, te he visto muy proactivo en diferentes temas del agua, ¿cómo se llama? Foros, teatros, y te he visto muy activo en Hermosillo y en varios municipios con el tema del agua. Y no sé si tenga lectura para el 27 también, pero por lo menos le estás entrando al tema del agua. La semana pasada estuvo aquí el delegado estatal de Conagua, Rodolfo Castro Valdés. Y se están haciendo ahí arriba, Omar, se van a hacer 3 presas con una inversión de 7,000 millones de pesos, ¿no? Para alimentar agua a la capital.
Pero también de qué sirve si no sabemos si va a llover o no va a llover cuando Hermosillo tiene un problema, y lo dijo el alcalde en el trienio pasado, en su primera administración, que Hermosillo necesitaba 4,000 millones de pesos para arreglar la infraestructura, la tubería colapsada. Y el presidente AMLO le dijo, ¿y la nieve de qué la quieres? Le dijo, ¿no? Entonces, yo le digo ¿por qué no redireccionaron dinero mejor para arreglar infraestructura de Hermosillo, de Obregón, de Navojoa, que está muy colapsada también? Y no meter tanto dinero allá a esos proyectos, que no los veo mal, digo, es una gestión buena, pero va a entrar el agua, resulta que se desperdicia 40% del agua que entra del Novillo aquí a Hermosillo, Omar, ¿no? Falta más inversión en telemetría y esa es una pregunta. Y la segunda, a partir del 1 de septiembre, Omar, México va a cambiar. No sé si para bien o para mal, con todas las reformas que han aprobado en esto y que han aprobado los congresos locales, ¿no? A mí, en lo personal, a mí me preocupa mucho lo que están aprobando y que están avalando los congresos locales. Te lo digo como ciudadano. Tú eres diputado, pero tarde que temprano vas a ser un ciudadano normal como nosotros, ¿no? Me preocupa mucho lo que viene en septiembre, Omar, y que van a aprobar todos los congresos locales, incluso Sonora. Van a desaparecer las 32 OPLES locales. No va a haber representación de las minorías, o sea, va a haber puro diputado de mayoría. Ya la reforma de don Jesús Reyes Oroles del 76 va a quedar adiós, y ya no van a tener voz, creo, las minorías. Me preocupa mucho que se quede el INE como una figura decorativa, porque se va a crear un instituto electoral que va a estar adscrito a la Secretaría de Gobernación, en donde se van a contar los votos, Omar. Todas estas cosas las van a aprobar todos los congresos locales. ¿Qué opinas de esto como diputado o como ciudadano? Creo que se va a concentrar mucho el poder en el Poder Ejecutivo. A partir de septiembre va a haber una presidencia muy fuerte, mucha falta de autonomía. Me preocupa a mí por el sector empresarial y también como nosotros como sociedad, en cuestión de amparos y con todo eso, y cosas que vas a aprobar tú como diputado, como ciudadano, van a aprobar todas estas cosas que no sabemos qué va a pasar con este México a partir de septiembre. A mí en lo personal me preocupa, y qué bueno que andes muy proactivo en la cuestión del agua y que sea para beneficio de Sonora y y que tenga rentabilidad para ti en el 27 también. Gracias, Omar. Se resuelve. Es poeta, mi hermano, ¿no? Bien. Cuando hablamos del tema de agua, son de manera muy simple 3 grandes etapas. Primero, la producción de agua, fuentes de agua, cultivo de agua, cosecha de agua, de dónde sacamos agua para lo que necesitamos. Segundo, es la gestión del agua, es qué hacemos con el agua que tenemos disponible, cómo la administramos mejor y cómo hacemos más con menos. Y tercero es la parte de la reutilización del agua, ¿no? Es decir, lo escuché de una técnica, una ingeniera de Nogales, que decía el agua es tan cara como para utilizarla una sola vez. Tenemos que seguir impulsando temas de reutilización del agua, y Querétaro está impulsando una iniciativa de ley que busca que el 100% del agua metropolitana se reutilice en temas de técnicos que llaman de economía circular y demás. Particularmente en el tema de Hermosillo, se está replanteando, si bien en un principio se planteó un sistema de presas, que eran 2 presas, toda la cuenca del río Sonora, ¿no? Una presa, Las Chivas, en el río San Miguel, y luego la presa del Sol, y luego Sinoquipe en la parte del río Sonora. Y se ha replanteado el proyecto, de tal suerte que todavía no tenemos certeza del proyecto cómo va a ser, pero se está replanteando a una idea de que sea la recuperación integral de la cuenca del río Sonora. Es decir, Hermosillo no está ajeno, porque somos parte de la cuenca. Y eso ha sido a través de las voces que se han estado escuchando. Y eso hay que celebrarlo también, de que ha ido moldeando la propuesta de proyecto, y hay que esperar la versión final que presente directamente con agua al respecto. Porque no se trata de hacer un trasvase. No se trata de pasar agua de un punto A a un punto B, como sucedió anteriormente con el tema del Novillo, y que genera un gran conflicto social en el estado de Sonora, que todavía se resiente incluso la división entre el norte y el sur del estado de Sonora.
Yo hago votos que no es por ahí el camino. Y existe una resistencia legítima de decir, hasta en tanto el proyecto no esté claro y cómo le beneficia ese tipo de inversión a todas las localidades a lo largo del río Sonora, pues entonces habrían mayores condiciones para desarrollar el proyecto. La propia presidenta también ha planteado el tema de la consulta a este proyecto. Hay asociaciones civiles que se están organizando que buscan claridad en el proyecto, el alcance que va a tener. Y aunado a ello, viene el tema que hay que revisar y espero, creo que en las próximas semanas se hará una rendición de informe sobre lo que anunció la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, en cuanto a la instalación de 20 plantas potabilizadoras, 30 localidades que fueron afectadas por el tema del derrame de minero en el río. Segundo, lo que es el centro toxicológico, que es un pendiente, el hospital en Ures. Y 3, el dragado y eliminar metales pesados ahí. Obviamente, muchas gracias. Yo lo que he dicho es, el río Sonora, independientemente de la cantidad de personas que habitan ahí, es identidad de la cultura sonorense. Como también es el río de la región de Altar, no hay que olvidarse de esa región también importante. Pero particularmente el río Sonora tiene esa característica que es cultura e identidad sonorense. Y no estaría el gobierno del Estado, y es un tema que desde el Congreso estaríamos acompañando, en la medida que este proyecto fortalece a la comunidad del río Sonora. ¿Qué se busca en el río Sonora? Uno, que tengan agua. Y que si llueve, que esa agua no corre y se vaya automáticamente. Entonces, el planteamiento original que se planteaba es que las presas, que no todas eran de almacenamiento, porque lo se decía es que el molinito está vacía, pero la presa Monito no es una presa de almacenamiento, es una de control de avenidas, es decir, que regule la fuerza con la que transita y se pueda ir. Luego estaba el tema, ¿qué tipo de presas? ¿Si eran de almacenamiento o eran reguladoras? Luego el tema estaba cómo se va a conducir el agua, si es a través de ducto o es a través de agua rodada. Y lo que se ha planteado, o de la última información no oficial que podría decir porque no está en un papel, es de que el proyecto buscaría un sistema de infraestructura que le permita al río Sonora tener agua por más tiempo. Y ahí es donde las voces del río Sonora tienen que participar, porque tener agua ¿para qué? ¿Para qué actividades? ¿Y cómo se va a asignar? Desde los usuarios de la cuenca, del distrito de riego que se tiene ahí, que ese distrito de riego esté mucho más eficiente como funciona en el sur del estado también, que tienen volúmenes en el sur del estado tienen volúmenes mínimos que si no se cumplen no se distribuye para otras actividades, sino consumo humano, arriba de ello se reparten. ¿Qué digo con eso? Es que los proyectos de agua forzosamente nos exigen mayor gobernanza al tema del agua. Y en la gobernanza nos tenemos que poner de acuerdo cómo le alcanza el agua y cómo se distribuye mejor el agua para la cuenca del río Sonora y también ser solidarios con la parte de Hermosillo. No significa que Hermosillo tenga agua a costa de o a pesar de. Yo creo que no esa es la motivación. La motivación es que haya agua para todos. Y la definición del proyecto tenemos que estar muy vigilantes para que eso se dé. Porque, repito, el río Sonora, independientemente que son 25,000 o 30,000 habitantes, en Sonora no debe haber ciudadanos de una o segundo nivel. Y no importa en qué lugar vivas en el estado de Sonora, pues tu condición de origen no va a ser tu destino, sino que todos los municipios tengan una oportunidad de desarrollarse en el mediano y largo plazo también. Y en este tipo de proyectos, hacia allá se está evolucionando. Se planteó en un principio, era el tema que se había planteado públicamente, que un sistema de presas para alimentar agua a Hermosillo. Ahora se habla de la recuperación integral del río, de la cuenca del río Sonora. Y eso es un tema mucho más robusto, que hay que ver qué acciones adicionales a la infraestructura gris, que es la infraestructura que está, qué otro tipo de infraestructura verde se puede instalar para efectos de que el agua que se capte en el río dure más en el río y que el remanente pueda llegar a contribuir a Hermosillo. Segunda etapa tiene que ver con la gestión del agua y es un tema muy importante. Hermosillo es una de las ciudades que más agua consume por persona, 400 litros diarios, cuando otras ciudades capitales consumen 200 o menos. Hay reportes que la ciudad de Tucson ha disminuido su nivel de consumo a niveles de 1980, teniendo una población más grande. ¿Qué significa? Acompañado también culturalmente, con inversión, con estrategia de tecnología, que logremos reducir el consumo. Una parte, desde luego, es recuperar las líneas de distribución de agua, que pues meterle más agua a una cuestión porosa es como sucede en el tema de Guaymas y Empalme.
Guaymas y El Pame requieren ser mucho más eficientes en su distribución de agua para que el agua que viene, que son 250 litros que vienen de la planta desaladora, el Cochorit se llama, ¿sí, no? Que se pueda hacer más con menos. De ahí también el tema de la tecnificación de los distritos de riego, porque hacia allá nos exige la realidad, no hay de otra. Tenemos que hacer más con menos. Y ahí sí es una responsabilidad municipal, desde luego, que entiendo lo que ha planteado el municipio, pero si ese fuese la prioridad del municipio, no estaría haciendo otras obras que no son tan prioritarias como el tema del agua. Y con respecto al otro tema, 1 de septiembre hacia adelante, yo creo que lo que está, el país sí se está transformando en sus instituciones también, y el nuevo andamiaje institucional está dándole vida a un proyecto político obviamente distinto a lo que estábamos acostumbrados, y eso desde luego genera incertidumbre, porque es distinto a lo que tradicionalmente teníamos, pero que no necesariamente lo que tradicionalmente teníamos funcionaba lo mejor que fuera. Y al final de cuentas México no va a estar exento de tener una evolución constante en sus instituciones. Ojalá que los cambios que estén haciendo, que la filosofía que empujamos de tener un país más democrático, más abierto, de que cada institución esté más apegada al escrutinio público y a ese ejercicio de poder con la gente, se dé. Yo creo que la sociedad mexicana va a estar siempre más vigilante ahora en el tema. Desde luego, en el tema de las elecciones, yo particularmente desearía que siga siendo un organismo autónomo, de que sí el Instituto Nacional Electoral sea más eficiente, ojalá las elecciones nos cuesten menos, y habrá que ver y entender por qué nos cuestan más, no soy experto en la materia, pero si el tema presupuestal es un tema por lo que pudiese brillar una propuesta de reubicar a ese instituto que nos ha costado 25 más años en irse formando y que tiene una legitimidad y un reconocimiento público en el país. Que si cuesta mucho, ¿por qué cuesta mucho? ¿Qué otro modelo pudiese ver que hiciera más eficiente la elección? ¿El voto electrónico, el voto correspondencia? No lo sé, pero yo creo que no debería ser ese el mecanismo. Yo creo que particularmente en el tema de elecciones, por el proceso democrático evolutivo que ha tenido el país en los últimos 60 años, exige aún ese tipo de andamiaje institucional, en opinión personal. ¿Por qué? Porque en otras economías, en otros países, quizá no existe un instituto como tal, pero el andamiaje institucional y su historia es distinta a la que tiene el país. Y yo digo los últimos 60 años, pero particularmente desde los finales de los 80 a 2020, 2025, nuestro andamiaje institucional y el proceso que hemos tenido evolutivo de una democracia participativa a través de elecciones, le ha brindado al INE un reconocimiento, independientemente de quién esté a la cabeza, porque el INE se organiza con la gente en las elecciones, y la gente está puesta en el día de la votación y están vigilando quién está ahí, tu representante electoral, tu representante del candidato, los propios representantes del INE, etcétera. Hay mucha vigilancia en el tema y hay que procurar que esa vigilancia se mantenga y que se promueva para efectos de que también los organismos estatales sean más eficientes también, desde la óptica presupuestal. Yo haría votos que la óptica presupuestal no fuese la causa por la cual se tuviese que replantear. Se ha planteado el tema de hacerlas más eficientes. No hay un proyecto que yo haya revisado todavía en esa materia. Me gustaría revisarlo pronto cuando se presente, ¿no? Están a maneras verbales, no ha habido todavía un proyecto de ley, ¿no? En materia del INE. En materia de las plurinominales, habrá que revisar cómo se están planteando y habrá que ver qué espacio en el Estado podemos hacer para plantear alternativas. Por ejemplo, hoy las plurinominales no son para el segundo lugar, son para los grupos parlamentarios. Yo soy diputado plurinominal por los votos que obtuvo el Partido Verde en una elección en candidatura en común. Anteriormente, los segundos lugares en una elección en diputaciones tenían como la parte del Senado, pues, que tienes acceso a una segunda, como ¿cómo dice? La primera minoría, ¿no? O el segundo lugar tenía el acceso a la plurinominal, y es una representación directa de quien también fue votado en ese sentido. Entonces creo que puede venir un tema de replantear ese tema, es decir, qué tan eficiente ha sido o no que las plurinominales sean de los partidos o las plurinominales sean de los segundos lugares, y cuántas plurinominales realmente necesitas. Ese es un tema también para evaluar y hacer ahí los grupos académicos y que estudian estos temas institucionales podrían generar, y seguramente está,
¿cómo evalúas la eficiencia de las plurinominales? ¿Qué han hecho las plurinominales a favor de la gente? ¿Han representado el interés del partido en una negociación o realmente han representado la voz de la minoría? Habrá que estudiar, y eso es un análisis interesante a ver con quienes se dedican a la ciencia política, al estudio de administración pública, y poder tener esos elementos en la mesa. Es decir, oye, ¿son eficientes las plurinominales? En el caso de Sonora, son 12 plurinominales. Hagamos un análisis de los últimos 30 años, de quiénes hemos sido diputados plurinominales, qué hemos hecho y qué beneficios se le ha generado. Que si se ayudan las plurinominales al tema de la concertación, del consenso político, eso es una avenida. Es que en las plurinominales los partidos políticos tradicionalmente posicionan a personas que les ayudan a la negociación, personas que tienen experiencia en la parte legislativa y todo lo demás. Pero si vamos a analizarlas hay que poner indicadores, ¿no? ¿Han sido eficientes con respecto a qué? En presentación de iniciativas, en mejorar condiciones institucionales, no lo sé. Tenemos que entrar a esa discusión. Pero yo sí creo que la evolución institucional del país es inevitable. Las instituciones macro permanecerán, que son los tres poderes de la Unión. Las instituciones a través de las cuales se hace el ejercicio de la administración pública seguramente siempre estarán sujetas a la discusión, al escrutinio, al jaloneo, para que sean cada vez más eficientes. Y habrá siempre visiones que las deseen ver de una manera u otra. El debate se tiene que dar y hay que fortalecer el debate hasta donde sea posible, ¿no? Y ese es el compromiso que yo hago, de decir, desde como diputado a partir del 1 de septiembre yo no seré presidente del Congreso, pero sí estar presente en el debate, sí poder estar presente con grupos académicos, con grupos especialistas para tener un debate informado, que no sea un debate nada más de la entraña o del estómago, ¿no? Informarlo muy bien, porque la apuesta es de que México en este proceso de transformación política tiene que estar acompañado por un andamiaje institucional que le dé vida a esa cuestión institucional, porque si hablábamos de transformación que empezó el presidente López Obrador, sin esas reformas constitucionales que se han dado, pues nada más sería un proceso, un plan de gobierno. No se hubiese dado un ejercicio de replantear instituciones que acompañen a ese proceso. Es lo que ejerció públicamente la gente en el 2018 y se reafirma el 2024. Hacia adelante el futuro en el debate político y la participación ciudadana seguirá siempre presente qué tipo de instituciones queremos tener en función del tipo de gobierno, en función del tipo de sociedad que nos estamos organizando. Este modelo de gobierno que tiene que ver con la transformación, de que no robar, no mentir, no traicionar, que por el bien de todos, primero los pobres, de que atender a los que nunca les había tocado y demás, requiere un andamiaje institucional distinto al que anteriormente se tenía, que dio paso a un modelo de gobierno distinto que no fue exitoso electoralmente ni en el 18 ni en el 24. Entonces es consecuencia desde luego, no es concesionable, no es gratuito, se tienen que rendir cuentas también, y se tienen que rendir cuentas en todas las materias, y la gente tendrá que seguir haciendo evaluación, y ese es el gran reto de quienes están en el poder, en la evaluación constante y permanente de si estás cumpliendo lo que dijiste que ibas a cumplir. Si lo que planteaste y requeriste, el voto de confianza, te está empujando a hacer ello. Y la confianza ahorita está depositada en este proyecto de la transformación. Y están los niveles de aprobación, y están las encuestas y demás, que igual podrían ser discutidas o no, pero se reafirmó en 2024 y viene acompañado con ese cambio de ese andamiaje institucional que le tiene que permitir dar los resultados que planteó. Y hacia allá tenemos que apostarle. Y pues obviamente hay que estar vigilantes, ¿no? Y vigilante significa también que se vale la crítica. Es indispensable la autocrítica, decir dónde estamos, qué nos falta, si esta es la vocación que tenemos que mejorar en instituciones o en leyes o en planes de gobierno. Entonces creo que hacia allá es lo que el 1 de septiembre, ahí vamos a estar en el debate, mi querido Arturo. Gracias. Pero me extendí. Gracias, muy amable. Sí. Bienvenido nuevamente, diputado. Dos preguntas. La primera sobre un tema muy sensible que acaba de ocurrir, un hecho de alto impacto que no solo consternó a Hermosillo, sino a México y más allá de las fronteras, como es el asesinato de una madre y sus 3 hijas. Pero nuevamente se volvió a evidenciar aquí el hecho de que parece que hay una descoordinación entre legislar y aplicar la ley, que esa reforma, en este caso para la protección de los niños, de la mujer, simplemente a la hora de los hechos no se aterriza.
Un ejemplo claro es que en este caso en especial no se lanzó la alerta Amber, a pesar de que las niñas estaban perdidas o el papá las andaba buscando desde el día jueves, hasta que aparecieron muertas el sábado en la tarde, la mamá el viernes en la tarde, si no me equivoco. Y entonces se supone que hay un marco legal jurídico que se promueve a partir de la necesidad que hay para que la instancia correspondiente o judicial ejecute. Entonces, ¿dónde está radicando la falla? O como decía usted ahorita, que la gente entienda para qué sirven las leyes, las reformas. Y en este caso, una vez más se vuelve a demostrar, y muy seguramente se va a seguir demostrando. Tiempo atrás hubo otros casos que son similares. El mismo ciudadano se enfrenta a la hora de ir a presentar una demanda, que tiene que pasar 3 horas ante un ministerio público para ser atendido después de enfrentar un delito. Y es algo que es recurrente y ahí está, diputado. Y legislaturas van, legislaturas vienen y no hay una modificación al respecto. Y la gente se indigna ante ese tipo de hechos, pero lamentablemente es pasajero, es en el momento. Pero usted como simple ciudadano, si tuviera un acontecimiento de esos, se iba a enfrentar a eso como se enfrenta y ahorita seguramente están ante el Ministerio Público enfrentando ese suplicio. La pregunta es, a partir de esto en el Congreso del Estado, ¿qué se ha hecho en ese marco por favorecer al sector de la mujer y de los niños? Y si no se va a hacer un replanteamiento para que efectivamente esto no siga sucediendo, porque esto nos golpea, nos impacta. O sea, ¿cómo es posible que tenga que haber una denuncia cuando hay antecedentes de cómo la diferencia de horas puede ser que haga, valga la redundancia, la diferencia entre la vida y la muerte de una persona desaparecida? Pero parece que no, nos hemos vuelto insensibles como sociedad, pero el área que corresponde no ha generado ese marco legal que no solo tenga la obligación de aplicarlo, sino que si se falta ello también sea sujeto a sanciones, porque al final de cuentas estamos en el no pasa nada y sigue pasando todo. Eso por un lado. La otra pregunta ya es en cuanto a su futuro político, diputado, aunque ya ve que ya Morena dijo y hay que respetar los tiempos del fin de semana, pero evidentemente usted ya está dentro de los suspirantes y aspirantes y a nivel personal le interesaría la candidatura a la alcaldía de Hermosillo. Gracias. Muchas gracias, Martín. En el primer tema, desde luego, yo creo que no hay palabras pues, para describir, porque independientemente del hecho o la razón por la cual se cometió el homicidio de la mujer y las 3 niñas, no es el futuro de las niñas y de los jóvenes que queremos en el estado de Sonora, haya sido como haya sido. Y eso tiene que dejarnos siempre la sensibilidad de que, como bien dices, ¿qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer desde el Congreso? Uno, desde el Congreso se ha estado haciendo el Parlamento con las mujeres para que sean ellas las que planteen justamente qué reformas se tienen que hacer. Se dio en el mes de marzo y están trabajando en la Comisión de Equidad de Género para efectos de decir qué funciona y qué no funciona y por qué, más allá de las leyes. Y das un tema muy importante en el tema de la omisión. Qué pasa en el Código Penal, qué pasa en las leyes, qué implementación se tiene que dar y cómo fomentamos más la cultura de la denuncia y particularmente de lo que hablabas ahorita de la alerta. Sí es un tema que lastima y hiere a la sociedad, porque promover una cultura de paz, una cultura de armonía, de inclusión, de justicia y demás, se distorsiona cuando llegan estos eventos. Y aunque fuesen ocasionales o cada 3, 4, 5 años, por la razón que fuere, no es, pues, ¿no? Al final de cuentas, el ambiente o el desarrollo que aspiramos a tener para las niñas y las mujeres en el estado de Sonora. Entonces, desde luego, pues hay toda una investigación al respecto que se hace por parte de la Fiscalía, pero sí hay que revisar, ahí sí diría, hay que revisar con las expertas qué tendría que hacerse distinto en materia legislativa para efectos de qué, de los protocolos de atención, porque uno, revisar si están correctos y en función de qué, y segundo, si están correctos, cómo los implementa la ciudadanía y las autoridades, y si no se implementan,
qué mecanismos hay de rendición de cuentas para que no se dejen sin consecuencias en ese sentido. Ese es el primer tema. Y creo que desde el Congreso ahorita hay 2 diputadas, que algo que se celebra también del Congreso, ha habido un trabajo intergrupos. O sea, está la diputada de Morena, Deni Gastelu, y la diputada de Movimiento Ciudadano, Gaby Félix, trabajando en la socialización de un foro del futuro el Sonora que las niñas y los niños merecen. Y se tratan de estos temas de migración, temas de salud, temas de educación y demás, y particularmente este tema no va a estar al margen, pues también de ello. Particularmente, diría, pues en la mayor disposición de reunirnos con las expertas en la materia y ver ese diagnóstico. Y hay que decirlo así, a veces el Congreso no tiene el expertise, no digo la sensibilidad, el expertise técnico-legislativo. Y por eso es importante la socialización de las iniciativas, salir con las expertas, los expertos. Oye, esto que sucedió es un tema legislativo, es un tema reglamentario, ¿no? En cada tema. ¿Y qué podemos hacer? Es una práctica que al menos en la Comisión del Agua, yo digo, oye, como diputado y presidente de la Comisión del Agua, ¿qué deberíamos estar haciendo? ¿Qué deberíamos estar legislando para no hacer tiros al aire? Porque igual no se trata de ir inmediatamente, como decías, en la reacción ir a modificar el Código Penal, sino como este caso que otros hay y que se ha hecho o que se ha dejado de hacer. En el tema también de la reforma del Poder Judicial, lo comenté en alguna ocasión, que la reforma del Poder Judicial es una parte. O sea, la motivación esencial de la reforma del Poder Judicial tiene que ver que en México queremos que la justicia sea asequible y rápida. Y se reformó una parte, que es el tema de las personas juzgadoras, que hay todo un debate al respecto, pero en el tema de las fiscalías y los procesos, que realmente tú te puedas acercar y te sientas con la confianza, acercarte a denunciar y que tu expediente no se quede ahí y que sean temas se requieren muchos temas, inversión, capacitación, tecnologías, etcétera. Pero hay un tema pendiente, que es el tema de las fiscalías, para que el ejercicio sea completo, pues. Porque quienes imparten justicia es en función de una carpeta, de un expediente que se presenta. Entonces, cómo se presenta y se integra un expediente también tiene que ver y cómo se mejora esa parte para que sin distinguir la persona que denuncia, pues sea atendida igual y que ahora sí que la justicia llegue a todos, ¿no? Con respecto al otro tema que me planteas, y siguiendo, debo dejarlo muy claro, y por eso lo decía ahorita al inicio de mi conversación. Yo tengo muy claro por qué estoy donde estoy en el Congreso y más allá de los resultados que haya dado en las demás tareas, pues ha sido a través de un acompañamiento con el gobernador. Y si algo ha enseñado el gobernador es la cultura de la institucionalidad. Y en política todas las aspiraciones son legítimas. Quien diga lo contrario, pues está en otro concepto político. Pero en política las aspiraciones son legítimas. Lo que sí se tiene que dar es aprender a entender y esperar los tiempos, porque no depende de una sola persona, depende de todo movimiento, de tiempo y circunstancias. Entonces, hacia adelante se tendrá que ver. Yo hoy soy diputado local, presidente del Congreso, y tengo que dedicarme a hacer lo mejor posible como diputado. Que si se decía que el Congreso no tiene el valor que se merece, buscar que el Congreso tenga el valor que se merece, que los diputados estemos dando resultados. Y si ese resultado después es reconocido para participar donde se requiera, pues ya se valorará hacia adelante. Pero yo estoy enfocado en esa parte, ¿no? Y repito, o sea, tal cual, o sea, las aspiraciones son legítimas en política, pero hay que esperar y entender los tiempos. Y ahora no son tiempos, ahora hay que estar clavado en la chamba porque pues al final, ¿con qué vas a presentarte también? ¿Cuál va a ser tu carta de presentación? ¿Qué ejercicio hiciste político y de resultados, ¿no? Que no sea nada más un tema al aire. ¿Con qué trayectoria llegas? ¿Cómo ayudaste al proyecto político también? Porque tampoco se trata de ensimismarse y decir, es que yo... No. Es una representación de equipo, de movimiento. Y no se pueden descartar a ninguna ni a ninguno. Gracias. Sergio. Gracias, diputado. Gracias. El Congreso no solamente es una reunión de los diputados, sino que es el lugar donde se concentran prácticamente todos los temas y es donde palpita realmente toda la problemática de un Estado, ¿sí? Son muchos los temas y evidentemente son muchas las aristas que tienen, con lo cual un diputado siempre tiene que ser
casi que un todólogo. O sea, hoy tratamos una cosa, mañana otra, y pues vemos pasar de la salud a otro tema totalmente diferente. Habló sobre el tema del agua, pero esta mañana apareció en todas partes una cuestión que hay una red de legisladores que se han incorporado a el tema del cambio climático. Y esto es, creo que a nivel nacional, ¿sí? ¿Nos podría explicar más o menos de qué se trata? Porque creo que va mucho más allá del tema del agua, va mucho más allá de las cuestiones que estamos viendo. Y el otro punto que me gustaría es, usted deja la presidencia, pero ¿cómo sigue esta legislatura? ¿Cuáles son los objetivos que va a tener? ¿Qué vamos a esperar después del 1 de septiembre en adelante? Muchas gracias. Primero, la red de legisladores estatales por el cambio climático es una red nueva que se acaba de instalar el día de ayer. Participamos 23 estados de la República y el interés es, pues desde luego, se instaló una mesa directiva, estuvimos 4 diputados o integrantes de esta legislatura ahí, y se integró la mesa directiva, una compañera diputada está en esa mesa directiva y una secretaría técnica. ¿Qué se busca de esta red? Que tiene toda una formalidad, reglamentos, y tiene una secretaría técnica y está acompañada por agencias de sociedad civil en materia climática, es compartir legislación, compartir mejores prácticas, atender temas de interés y estar en sintonía en esa materia, particularmente por el reto que tiene México de su compromiso global por formar parte de acuerdos internacionales, particularmente el Acuerdo de París, de avanzar en la reducción de las emisiones que emite México. Particularmente las industrias de transporte y de hidrocarburos son las industrias que más tienen, y el reto que tenemos en el país es cómo vamos a generar mayor desarrollo económico a la par de que vamos reduciendo nuestras emisiones. Obviamente trae un reto bastante ahí. Y lo que nos permite esta mesa es poder plantear legislación, compartirla entre los estados y poder buscar cómo se pueden armonizar, homogenizar legislaciones en diferentes temas. Por ejemplo, en el tema ayer se estuvo discutiendo mucho el tema de impuestos verdes, por ejemplo. Zacatecas está llevando a cabo un impuesto verde a la producción minera por indicadores que tienen ellos en cuanto a las emisiones que se presumen que la minería emite al medio ambiente. Y ese recurso va destinado, creo que está etiquetado y demás. En el caso de Sonora no está. ¿Significa que tiene que estar? Depende. Lo que importante es cómo se valora el mercado de emisiones de gases y cómo podemos entender el mercado de carbono también. Entonces, se presta esa mesa para poderlo trabajar. Pero particularmente es eso, que exista una red de legisladores que estamos trabajando en temas de medio ambiente, temas de agua similares, movilidad y transporte, medio ambiente, energía, temas hidráulicos, y poder compartir legislación. El mes pasado, previo a esta convocatoria, yo invité a los presidentes de comisiones de agua de varios congresos acá a Sonora, y nos reunimos 11 estados de la República y platicábamos distintos temas únicamente en el tema del agua. Después se da esta red, entonces ya no es necesario crear otra red de legisladores por el agua, sino que dentro de esta misma red podamos trabajar los temas de agua, y de ahí ya se están compartiendo iniciativas como las que platicaba ahorita del anexo climático en el presupuesto, para que gente de Guerrero la puedan revisar y acompañar. También hay un tema de asistencia técnica, porque quienes participan en la red, también hay organismos de sociedad civil, expertos en materia de medio ambiente, y están acompañando como parte de Secretaría Técnica de esta red. Entonces, si hay necesidad de revisar iniciativas, también se puede echar mano de ello. Estuvo presente también Semarnat, no fue una parte de Semarnat formalmente, pero sí la Dirección General de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente está presente. Entonces, se busca tener una coordinación también en ese tema. Se planteó ayer que posiblemente venga una reforma a la Ley General de Cambio Climático en el país, y eso es porque hay nuevas instituciones o nuevos institutos que tienen que estar normados, pero también darle más certeza a los cumplimientos que tiene el país en esa materia climática, ¿no? Y muchas veces los estados, como decías ahorita, estás en tu tema y ni te enteras de lo que está pasando, qué están haciendo en Querétaro, por ejemplo, que están presentando una iniciativa de agua para que el 100% del agua de uso metropolitano se reutilice,
no la conozco a detalle, pero están buscando en cierto periodo de tiempo, ¿no? Que se logre que el 100% del agua en la zona metropolitana de Querétaro sea reutilizable. Pues obviamente pensar eso para Sonora es una parte también interesante, que traen impactos presupuestales, pues sí, pero igual, o sea, el bienestar viene acompañado del presupuesto, ¿no? Entonces, ahora, en el tema que sigue de la presidencia, que sigue en el Congreso, hay una agenda legislativa muy importante que deriva de las reformas constitucionales que está pendiente. Viene una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la reforma al Poder Judicial. Viene una reforma en materia de transparencia, por la reforma constitucional en materia de transparencia. Esas tienen que quedar una antes del 1 de septiembre, otra antes del 15 de septiembre. Viene un tema muy importante. Les comentaba que se reformó la Constitución en materia de derechos para pueblos indígenas y afromexicanos. Bueno, eso trae impactos en reformar leyes hacendarias y de presupuesto. Hay que esperar la condición nacional para ver cómo viene para los estados. Entonces tenemos que trabajar en el Congreso en esa materia, en las que derivan de equidad sustantiva de género, en las leyes que tienen que ver con electorales también. Se reformó la Constitución en materia de nepotismo y no reelección. Sonora ya tiene que hacer lo propio en su constitución local. Y bueno, ya lo hicimos. Ahora tenemos que hacer la reforma a la ley de procedimientos electorales para ver cómo se va a normar ese tema. Entonces, hay mucha chamba pues, que deriva de esas 20 reformas constitucionales, más la agenda de los grupos parlamentarios y particularmente el presupuesto del 5º año de gobierno de nuestro gobernador Alfonso Durazo. Entonces va a ser interesante y los presupuestos municipales. El año pasado pues, hubo 2 municipios a los que no se les aprobó su ley de ingresos, una porque uno no lo presentó, Mazatán, y la que se rechazó, que fue la de Hermosillo, ¿no? Entonces va a estar, yo creo que a partir de septiembre, muy movido el Congreso en ese tema. O sea, uno, en seguimiento a la implementación de las reformas constitucionales, de las obligaciones que derivan para Sonora, las iniciativas que traen los grupos parlamentarios y desde luego la parte de presupuesto que prácticamente a partir de septiembre arranca, aunque lo presenten en noviembre, pues los municipios empiezan a acercarse también para ver todo el tema de catastros o tablas de valores, que después dan vida a la ley de ingresos que se presentan entre octubre y noviembre. Entonces, el tiempo se va a ir muy rápido. Y al rato va Navidad. La posada. Diputado, muy brevemente, ¿cuál es tu opinión sobre el fuero que tienen los servidores? Porque vimos recientemente una polémica con una diputada federal sonorense que no, al parecer no le gustó, tiene la piel muy delicada para aceptar alguna crítica ciudadana. Es una realidad que los tiempos van, los tiempos vienen, diputados llegan y se van. Sin embargo, también es una realidad que con fuero y con amistades en el poder, pues es más fácil llegar a establecer demandas, como en este caso, ¿no? Sucedió a una ciudadana sonorense. ¿Qué recomendación le darías tú a tus compañeros diputados respecto a este tema u otros que tengan que ver con el mismo? Y cómo en octubre del año pasado estuviste aquí con nosotros socializando el cuidado del agua, el misterio de la Catota Azul, una obra que estuvo recorriendo todo el estado. ¿Cuáles fueron los resultados de este evento que te hemos visto promoviendo el cuidado del agua, eventos culturales, acercando a la ciudadanía al Congreso? ¿Cuáles han sido los resultados de la ciudadanía? ¿Cómo lo ha aceptado, no? Igual el archivo, ¿no? Que lo conozca la gente. Y por último, te preguntaron aquí sobre la alcaldía de Hermosillo, pero no sobre la gobernatura. Anda. Levantará la mano Omar del Valle. Misma respuesta. Se va logrando, le quiere matar. Eran 2 preguntas por persona, ¿no? Él hizo la tercera, ¿no? Entonces, bueno, Yo hice brevemente. Sí, rápidamente. En el tema del... Yo le voy a hacer la tercera. Si entendí, la primera pregunta es sobre mi opinión sobre el fuero. Sí. Bueno, el fuero en Sonora no lo tenemos los diputados, ¿no? No hay fuero para los diputados. Desde luego, como presidente del Congreso, tengo la responsabilidad de salvaguardar lo que sucede hacia el interior. Entonces hay un tema de interpretación ahí de lo que sucede. Entonces, hacia el interior hay condiciones, pero obviamente fuera de
las 4 paredes del Congreso, pues prácticamente todos ciudadanos comunes en ese tema. Yo creo que la recomendación es pues apegarse al manual. El manual es muy claro en la política y en el servicio público. Tienes que rendir cuentas, estás en el escrutinio, hay temas que le van a gustar a la gente, otros temas no, como las grandes reformas que se pueden discutir y que me ha tocado estar en foros donde hay gente que claramente te dice no estamos de acuerdo. Lo importante siempre es promover el diálogo, el debate en la cancha del respeto, de aquí para allá. Ya de allá para acá lo que suceda pues son otros temas. Y es parte del ejercicio, vas a estar sujeto pues al escrutinio. Y no se trata de hacer aquí una campaña de a quién le agradas y a quién no le agradas. Es trabajar con base a lo que te dicta el manual, y el manual es lo que está en las leyes, son tus responsabilidades y lo que te corresponde hacer. Desde luego, también se tiene que privilegiar el tema cultural, y en ese tema en particular pues hay muchas aristas que se estuvieron discutiendo, ¿no? ¿Qué marcan las leyes? Cómo se tipifica esos comentarios o no, quién los puede hacer, quién no, en qué plataformas. Es un gran tema. Yo lo que digo es, para todos y particularmente es, haz tu chamba, pégate el manual. Sobre el camino habrá quien critique o celebre, te acompañe o no en tu quehacer político. Si tú te pegas al manual y estás directamente congruente con lo que estás impulsando, pues ya los resultados se verán en el ejercicio de cada quien. Pero no, en el tema del fuero, pues igual es un tema que se tiene que replantear, ha habido mucha discusión. Yo desconozco desde cuándo los diputados federales tienen fuero, los senadores. No sé si nacieron con fuero directamente o a partir de qué se planteó el fuero. Esa historia no la domino, pero existe una connotación negativa con respecto al uso del fuero de las y los servidores públicos, quienes son representantes. Porque típicamente, si tú le preguntas a una persona, ¿qué opinas del fuero de los diputados? Dicen, no, pues es una protección excesiva, etcétera. Entonces hay que revisar para qué ejercicios o para qué condiciones sí te aplica o no, y a quiénes y por qué. Pero pues en el tema de Sonora no tenemos fuero. En cuanto al tema de la obra de teatro, es una obra de teatro que se llama El Misterio de la Catota Azul, de una sonorense, no sé si ustedes la ubican, Magda González, dramaturga local, y junto con la compañía de Teatro Son de Julio Patricio Cárdenas, montamos esta obra de teatro que busca sensibilizar y promover la cultura del cuidado del agua. Y ya iba 7 representaciones entre Nogales, Guaymas, Hermosillo, Obregón, próximamente el 24 de agosto en Navojoa. Y es un guión muy atractivo porque es divertido, es una comedia, pero que sí dura 50 minutos y busca justo eso, es sensibilizar en el cuidado del agua, y es parte, yo creo, también de los diputados, y particularmente en el tema del agua, y no es echarle toda la carga al ciudadano de a pie en el tema del consumo del agua y el cuidado del agua, pero es en un tema de despertar y exigencias de que todas las personas que utilizamos agua, en lo personal o en las industrias y demás, tener una mayor sensibilidad de que el agua es finita, no es infinita, y tenemos que hacer más con menos, y particularmente con las niñas, los niños. La asistencia fueron ya más de 6,000 personas, con el apoyo de los alcaldes de cada ciudad, particularmente de Nogales, Guaymas y Cajeme, que nos facilitaron pues, auditorios. Aquí en Hermosillo fue en el auditorio del Cobach Villa de Ceres. Ahí el gran reconocimiento al equipo de Cobach, el Instituto Sonorense de Cultura, que nos facilitaron las instalaciones. Y eso ha facilitado pues, que la obra de teatro se pueda hacer. Son 4 actores en escena, lo demás es tecnología, música, baile. Y la intención es mantener actividades. Ahorita estamos impulsando la Escuela del Agua y el Cine del Agua. Entonces, ¿de qué se trata? Pues si hay oportunidad de llevar algo de cultura en las visitas que hacemos a diferentes lugares en colonias, pues también trabajando con la ciudadanía de lo que estamos haciendo. No se trata de poner un cine y una caricatura nada más porque sí, sino que tenga un tema de crear conciencia y fundar los valores de ese respeto y reconocimiento de que sin agua no somos nada, del cuidado por el medio ambiente, y tenemos que apostarle a las juventudes de que crezcan con ese amor, con ese aprecio, con esa conciencia de decir, con el medio ambiente todo, sin el medio ambiente nada. Y ese es el reto también que desde el Congreso estoy empujando, y lo voy a seguir haciendo. Si alguien se quiere apuntar con alguna idea de promover la cultura del cuidado del agua, adelante. Hay muchas cosas que podemos hacer.
Y en la otra pregunta, la tercera, pues vuelvo a lo mismo. O sea, al final de cuentas, pues hay que entender y esperar los tiempos. El movimiento decidirá y las fuerzas se unirán en ese entonces. Falta mucho todavía. Lo importante ahorita es sacar la chamba y acompañar también, y lo digo abiertamente, acompañar al gobernador. Entonces no podemos estar en un camino. Los tiempos llaman tiempos, ¿no? Pero el punto ahorita es, tenemos un gobernador que le restan 2 años todavía de trabajo y queremos que cierre bastante bien, por el bien de Sonora, por el bien político también del movimiento. Entonces tenemos que estar abocados, cada quien en su cancha, a hacer lo mejor posible de su chamba. Si eso se reconoce después a través de mecanismos demoscópicos que dicen luego, de encuestas, pues es otra historia. Igual y no toca participar, pero no puedes estar en esto nada más aferrado que te tiene que tocar participar. A veces te toca, a veces no. Tiempo y circunstancias, ¿no? Ya se verá más hacia adelante. Yo ahorita estoy muy contento y lo dije al principio de esta charla. No, para mí no hubo mejor momento de ser diputado local que ahorita. Una gran experiencia de entender y aprender del ejercicio público político desde esta trinchera que te permite estar cerca de la gente en el lugar local. Y digo, una de las ventajas de ser plurinominal o de representación proporcional es que tienes pasaporte diplomático, digo yo. Pues obviamente siempre que visito otra ciudad, otro municipio, pues siempre es en coordinación con los compañeros y compañeras diputadas, siempre en esa intención. Y es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, esa sería mi respuesta para la tercera pregunta, mi querido Jerry. Gracias. Adelante. Disculpa que me meta, pero pusiste aquí alcaldía y preguntó por gubernatura. Alejandro, por favor. A ver, Omar. Sí. Sí. Es que la verdad no logro entenderte. O sea, duraste 20 años, algo que muchas personas buscamos en 20 años, ser un hombre de éxito. Tú lo lograste en la iniciativa privada. O sea, queda claro. Los que te conocemos sabemos eso. O sea, es lo que yo no entiendo por qué te metes a la política siendo un hombre de éxito en la iniciativa privada y lo peor, no es al local, no es a nivel nacional, es a nivel internacional, que muchos quisiéramos eso. Lo que yo no logro entender es por qué una persona como tú dejas el éxito y tenías más éxito. Si le sigues ahí, el futuro es bueno para ti. Y te metes a algo incierto, que es la política, donde pues no es el que tiene mayor conocimiento, sino que el que tiene mayor relación, el que tiene mayor popularidad, son los que llegan. Y ahorita también dices tú que estás en un equipo con el gobernador, y lo entiendo porque todas las cuestiones deben de hacerse en grupo, tanto en política como en la iniciativa privada, lo entiendo. Pero mi pregunta es esto: tú en lo personal, dejaste de ser un hombre de éxito, bueno, sigues siendo el hombre de éxito en la iniciativa privada, te metes a la política y dices que estás en un grupo, en un equipo, y que estás a expensas de ellos, pero mi pregunta es, tú en lo personal, así como dejaste de ser un lugar siendo hombre de éxito, ¿qué es lo que tú quieres en lo personal? Sin importar lo del gobernador, sin importar lo de los grupos, tú en lo personal, porque yo me imagino que cuando comenzaste a estudiar, tú solo dijiste voy a hacer esto, y te hiciste tus sueños, ¿no? Mi pregunta es, ¿a dónde quieres llegar tú, Omar del Valle, tú, sin importarte los demás? ¿A dónde quieres llegar? Ando escribiendo un libro. No es que tenía que dar explicación porque sí, lo muchas entendieran gracias. todos, ¿no? No, y muchas gracias. Sí, efectivamente,
de hace muchos años, por coincidencia familiar, el afecto con el gobernador siempre ha sido presente y un gran reconocimiento. Y nunca dejamos de tener alguna relación. La última experiencia profesional antes de estar en este tema de la vida pública, no de administración pública, porque también me tocó estar en SCT y en Hacienda. A pregunta expresa del entonces secretario de Seguridad que me dice, hablando del proyecto de Sonora, me dice, oye, ¿sí te regresarías a Sonora? Le digo, es que Sonora siempre ha estado en la agenda, lo que no había era proyecto. Y eso para mí fue lo que me motivó y me motiva a decir, oye, buscar la oportunidad de formar parte de una generación que busca hacer las cosas diferentes, ahí es donde yo quiero estar. Como economista, me formé como economista, después hice un posgrado en política pública, pegado siempre al tema del asunto público, ¿no? Del cómo mejorar las condiciones. Y en esos 20 años de experiencia he estado enfocado, o me enfoqué a generar proyectos de inversión, proyectos de infraestructura principalmente. Tanto en el Banco Mundial, en una empresa en Estados Unidos que estuve viviendo allá 7 años, después en comunicaciones y transportes, empujando proyectos carreteros como el libramiento de Nogales, libramiento de Hermosillo, el libramiento de Obregón y otras carreteras, luego en Hacienda, en crédito público, y luego una casa de bolsa, ¿no? Y entiendo la pregunta, en alguna ocasión toqué puertas para ver regresar a Sonora y no se generaron las condiciones, seguí mi carrera. Pero a mí lo que me interesa siempre es, y a lo mejor suena cliché, pero es donde pueda ser útil y generar valor. Ahí voy a estar. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, sector público, internacional, local, y seguramente después de la vida pública y política continuaré en ello. Para mí, por eso decía, de ser diputado local ahorita, después de esa experiencia, me ayuda a entender muchas cosas que antes no, que aunque tuviera el interés, no, pero pues igual, Sonora es mi raíz, aquí está mi madre, mis hermanos, y a donde quiera que estaba presente, pues siempre era un tema de, pues eres de Sonora, ¿no? ¿A dónde voy? Yo voy a seguir creciendo. Como persona es mi principal reto. ¿Cómo puedo ser mejor yo? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? Y ser útil. Y para mí ser útil es estar en un lugar donde puedas aportar, donde puedas generar valor. Si no, ni estés. O sea, porque estar por estar y decir, oye, es que yo quiero estar, sí, pero no. O sea, al final de cuentas, eso es algo que me ha permitido o entenderlo, de no aferrarme a un tema, sino el siempre estar explorando. Y ahora este emprendimiento, por decirlo así, de los últimos 5 años trabajando en este proyecto, para mí ha sido una muy buena apuesta que me ha dado resultados y pues, apuesto a que siga dando resultados, seguir creciendo dentro del proyecto, eso es lo que busco. Y ayudar a que otros crezcan también, porque vendrán gente detrás de nosotros que hay que ayudar a que se formen, que crezcan, y ahí ya empieza a ser yo tengo 46 años, y en una parte llaman la edad media, ¿no? Donde también empiezas a voltear quiénes siguen detrás de ti, cómo empiezas a formarles en ese tema. Y ahí quiero estar, ser un agente de cambio, eso lo puse, me acuerdo muy bien en mis ensayos para la maestría, ¿no? Ser un agente de cambio para México, donde me corresponde estar. Me ha tocado estar en lo público, en lo privado, ahora en lo político, y si en lo político se da la oportunidad de continuar haciéndolo, lo quiero hacer. Me motiva, me entusiasma, me dan ganas por el tema de consenso, del diálogo, crear proyectos que impacten la vida de la gente, que transformen las cosas, que puedas tocarlas. Por eso es que me encanta el tema de infraestructura, porque es una herramienta muy clara de decir, oye, sí puedes mejorar la calidad de vida de la gente. Y creo que la política nos puede ayudar bastante. Pero también estoy consciente de que la política es de tiempos y circunstancias. Todo puede cambiar 180 grados de manera inmediata, pero tú debes seguir siendo tu esencia, tú, ¿no? Dentro y fuera. Y la política es temporal. El interés en política quizás siempre ha estado y estará. La participación en política igual tiene sus tiempos y circunstancias no definidas. Y hacia eso voy, a seguir continuando generando valor y buscar formar parte de equipos que tengan esa conciencia de hacer las cosas bien, en lo público, en lo privado, porque igual en lo privado era un tema de generar valor. Es decir, yo no me veo participando en una empresa que haga productos nocivos a la salud, por ejemplo. Mi participación en el sector privado fue en lugares de buscar financiamientos para el desarrollo de regiones, de infraestructura, de países. Si estaba en una casa de bolsa, estábamos buscando financiamiento para gobiernos, proyectos privados
de infraestructura y demás, temas que impactan a la ciudadanía, al bienestar. Para mí es lo que me motiva. Yo no me veo en una industria que esté alejada de eso, si fuese el sector privado, ¿no? Y en el sector internacional, que tuve la oportunidad de trabajar en el Banco Mundial, pues con más razón, muy abocado al tema de generar bienestar, desarrollo, con una visión regional y local. Y esta es una gran experiencia. Realmente, a veces trabajas la parte internacional, la parte nacional, ves mercados, haces operaciones de miles de millones de pesos y a veces pierdes noción de lo que realmente sucede en lo local. Hasta que te metes en lo local y te metes a las colonias y sientes el sentir de la gente, las familias, la comunidad, dices, es una perspectiva distinta, que a mí me está dando un gran aprendizaje y un activo para lo que pueda seguir. ¿Respondió? Don Pedro, por favor. Sí, ya, ¿me quedó? Bueno, ya le respondió, no está bien. Bueno, buenos días nuevamente, ¿no? Has hablado sobre el tema, bastante sobre el tema del agua, sobre todo el tema del medio ambiente. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Realmente es un compromiso legislativo del Congreso actual de sentar las bases, no para esta legislatura a corto plazo, sino a largo plazo, estas legislaciones que están trabajando sobre el tema del agua y medio ambiente? Eso es por un lado. Y lo otro, más o menos junto con pegado, ojalá que eso que comentaste sobre tener un Congreso que se pueda evaluar, que se pueda sentir las legislaciones, no nomás en letritas, ¿no? Sino de impacto. ¿Tú crees que se va a poder alcanzar? Digo, yo pienso que sí se puede alcanzar, pues si se trabaja con... no estamos inventando el agua tibia ni nada por el estilo, ¿no? Esto se ha hecho en otros países. Yo creo que hay que sistematizar, ¿verdad? La serie de procesos, etcétera. Y con mucha voluntad yo creo que se puede dejar un buen legado por parte de esta legislatura, de sentar las bases o los cimientos, ¿no? Hablando en términos de infraestructura, ¿verdad? Los cimientos de lo que pueda hacer los demás, sembrar para el futuro, pues. Es el comentario nada más. La verdad es que son muy buenas preguntas las de todos, y particularmente estas dos. Para que las cosas suceden se necesitan campeones, así dice, ¿no? El campeón del tema. Ahorita comentaba que hay muchos temas en el Congreso, ¿no? Y cada diputado... Miren, yo me atrevería a plantear de que si el Congreso necesita 33 comisiones o no. Yo soy de la idea de que menos comisiones, más trabajo en cada comisión. Esa es una visión muy personal que creo que se puede trabajar y medir en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque aislar el tema del agua, del medio ambiente, pues nos hace trabajar de manera separada. Hablar de obras públicas y desarrollo urbano, que son dos comisiones, también. Luego hablas de transparencia en esta mesa, hablas de corrupción en esta mesa. Hablas de cultura en esta mesa y deporte en esta mesa y educación de esta, están separadas. Entonces yo creo que se puede replantear para que el Congreso pueda ser más eficiente y entonces como legislatura poder ser campeona en temas, tiros de precisión. Eso es. Y ese es un tema que sí preocupa, porque le tiras a todo, porque todo urge, todo se necesita, pero volvemos a un tema. ¿Por qué la leyenda? A mí me encantaría que esta legislatura trascienda en temas de inclusión de personas con discapacidad. Porque es un tema transversal. Y es una agenda muy sensible social y también en materia económica pendiente. En el tema del agua y medio ambiente, cuando digo, si la legislatura está para acompañar esta legislatura 64, en el segundo trienio del gobernador, y si el gobernador se propuso 3 grandes ejes, supongamos, o un análisis, el gobernador está trabajando en 3 grandes ejes, un triángulo. La estabilidad política de Sonora. Obviamente está el tema de seguridad, está el tema de las finanzas, que si sale el tema del gusano gobernador es un tema de estabilidad, que haya paz laboral, que si la sequía calma, que se resuelva, estabilidad, para atraer inversiones y darle la vuelta al Estado y seguirlo poniendo en la palestra nacional. Otro eje, después de esa estabilidad, dice, bueno, ¿qué hacemos? El tema educativo y el tema del Plan Sonora Energías Sostenibles,
que habla de la electromovilidad. Obviamente el tema del agua juega un rol importante. Y yo creo que la legislatura, para poder sentar las bases, tenemos que ver cómo ese plan legislativamente es viable legislativamente hablando, para que el gobierno que continúe no sea un tema de carpetazo, porque era un plan de gobierno, no era una ley. Entonces, por ejemplo, ahí es donde yo creo que sí tenemos la oportunidad. ¿Lo vamos a lograr? Espero que sí. Porque en las motivaciones, por eso es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad es de diputados locales. Hacia adelante van a evaluar, bueno, y ustedes como diputados locales, ¿qué hicieron? Porque mira todo lo que dejaron de hacer. Estuve en una reunión con el diputado Emeterio Ochoa, que está haciendo unos foros sobre desarrollo urbano, muy buenos foros, en 5 o 6 ciudades van. Y al final en una reunión les platicaba a los expertos, decían, ayúdenos a decir cuál es el tema, o hacemos una matriz para ver cuál es el tema de corto plazo pero más impacto, o de mediano plazo con alto impacto, y enfoquémonos en eso, porque son 35 temas en desarrollo urbano, que si el ordenamiento territorial, que si la vivienda, infraestructura verde, agua, ¿no? Pero ayúdenos. Y ahí es donde yo me encantaría poder trabajar estos temas con asistencia técnica que nos ayuden en el Congreso para poder encauzar y decir, bueno, sí están sentando las bases, sí lo están haciendo, ¿sí? Porque en materia de medio ambiente, por ejemplo, no tenemos una ley de economía circular en Estados Unidos. ¿La necesitamos? No lo sé. ¿Qué significa y qué beneficios tendría? ¿Quién sí la está haciendo y por qué y cómo se ve? ¿Sabes que ahorita no es momento? Clávate en mejorar lo que tienes, por ejemplo. Necesitamos asistencia técnica en el Congreso, porque no tenemos expertos climáticos y expertos en agua necesariamente. Tenemos un centro de investigaciones parlamentarias que necesita ser fortalecido también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a las academias, a los expertos que están ahí, que llevan años arrastrando el lápiz y que tienen propuestas muy buenas y que han dado resultados en ciertos temas. Por ejemplo, en la legislatura pasada, derivado de una asistencia técnica con la academia, creo que fue el Colegio de Sonora, salió la iniciativa de la ley Mesabanco. Aula Mesabancos. Es decir, que para las personas migrantes que no tienen una identidad, porque a veces pierden los documentos en el tránsito y demás, pudieran tener garantizado un espacio en las escuelas, que no estés exigiendo tanto. Se acaba de publicar. Se aprobó la legislatura pasada y se publicó ahora este semestre. Entonces, sí puede haber vínculo y eso es lo que yo haría. No estoy seguro si vamos a lograr sentar las bases. Esperaría que sí. Por un tema mínimo de rendición de cuentas de cada quien en los temas, porque van a decir, ¿y ustedes quisieron? Bueno, hablan de que el agua, que el futuro, el medio ambiente y que los jóvenes son el futuro. Bueno, ¿y qué estás haciendo para nosotros, no? Y el segundo tema, y ese me lleva al segundo tema, ¿cómo nos podemos hablar mejor el Congreso quitándole el tema de cuántas iniciativas presentas? Porque así se evalúa típicamente, cuántas iniciativas presentó, y eso también te induce o te sesga a estar presentando iniciativa tras iniciativa, y dices, pues ya cumplí con 6, con 7, con 10. Y ahí es donde entra la frustración de la población sonorense que dicen, oye, pero sí, pero ¿y entonces qué? Pues, ¿no? En materia de salud, en materia de agua, en materia de deporte, en materia de cultura, en los asuntos de justicia y derechos humanos, en materia de atención migrante, por ejemplo, de movilidad, etcétera. ¿Cuáles son los tiros de precisión? Pues ahí está la responsabilidad de la presidencia con la Comisión de Régimen Interno de sentar la ruta legislativa, que una gran parte la puede plantear el Ejecutivo, claro, las necesidades que tiene el Ejecutivo de reformas, pero entonces el Legislativo, ¿qué está planteando para ello? ¿No? Ahí sí es un SOS. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, claro. Esto que mencionan sería muy difícil como presidente del Congreso ahorita, sería muy difícil reestructurar más bien integrar comisiones. A esta altura sí. Tiene que ser para dejarlo para la que sigue. ¿Por qué? Porque cada diputado tiene una acción de trabajo. Sí. Y alguien me decía, un buen amigo que fue diputado 2006, Carlos Daniel Fernández, él me decía que en aquel entonces eran 17 comisiones. Dice, ¿en qué momento? Me dice, crecieron a 33. Entonces crecimos a 33 comisiones por un tema de dar una a cada diputado. Pero en el Congreso de la Unión son 500 diputados y son 55 comisiones. No es la comisión que tengas a cargo, es cómo vas a estar cabildeando los temas
que traes y con quién te tienes que aliar. Y no solamente te tienes que aliar con los tuyos, también te puedes aliar con amigos de la oposición o de los grupos parlamentarios. Por eso decía ahorita, yo presenté una iniciativa con el diputado Raúl, asistimos a esta red de legisladores de cambio climático convocados por la diputada de MC, la acompañamos, formó parte de la mesa directiva, pudimos apoyarla también el tema, y eso habla de que podemos trascender también en la esfera de tu ámbito parlamentario. Veo muy difícil que se reduzca. Sin embargo, el primer paso sería ahorita plantear a la Comisión de Transparencia y del Congreso, por ejemplo, la propia presidencia, cómo se hace la evaluación del Congreso, ¿no? Y eso sí se puede trabajar desde ya. Y creo que ahí hay un diputado que está empujando estos temas, el diputado David Figueroa, que es el presidente de la Comisión de Transparencia, que está muy metido en el tema. Tan es así que se acaba de lanzar o relanzar el portal del Congreso del Estado para hacerlo más amigable a la consulta de lo que estamos haciendo los diputados, pues al final de cuentas, ¿no? Que no sea nada más un repositorio de información. Entonces yo sí, encantado, ojalá podamos trabajar sobre esos temas que nos ayuden en ello, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos dos expertos, académico y del agua también. Don Alejandro, por favor. Buenos días, diputado. Bueno. Sí, se escucha, ¿no? Sí, adelante. Sí. Buenos días, diputado. Has estado comentando, pues, uno de tus temas que te apasionan es precisamente el del agua. Como tú lo señalaste, es un elemento vital que la gente que no lo aprecia, salvo cuando escasea. Aprecia otros satisfactores como la energía eléctrica, como el teléfono, en fin, pero el elemento vital no lo aprecia salvo cuando escasea. Has estado comentando pues de tu intervención y que presides la comisión de agua. Comentaste que en el caso de Guaymas y Empalme, pues son sistemas porosos, lo dijiste muy elegantemente. Se puede decir que estás llevando agua en un balde agujerado, ¿no? Lo mismo, puedes tener un gran caudal de agua, lo llevas en un balde, en un recipiente agujerado, pues te va a llegar la mitad, que es lo que cae también en Hermosillo y en gran parte de los sistemas de agua potable del estado, que además económicamente están mal. Por lo mismo, porque la gente no aprecia el elemento vital, no lo quiere pagar. Hay una cierta reticencia a aprobar tarifas adecuadas para el pago del agua. Hay sistemas que han mantenido tarifas por muchos años sin considerar que año con año se van incrementando los insumos. El agua seguirá transitando por el río, pero para que llegue a la toma domiciliaria, pues hay una serie de gastos, ¿no? Y las tarifas son autorizadas precisamente por el Congreso. Hasta en tanto no haya tarifas adecuadas, pues los sistemas van a ser deficitarios, van a seguir con los problemas de economía, donde nada más tienen para estar como bomberos de apagafuegos y no ver perspectivas de crecimiento o de rehabilitación. No se diga de nuevas fuentes de abastecimiento. Ojalá se pudieran revisar las tarifas, pero en forma analítica, ¿no? No en forma política, porque políticamente el hablar de una tarifa, de incrementar una tarifa, pues le pega a quienes la están autorizando, a quien las propone y a quien las autoriza. Pero si se revisan en forma analítica es otra cosa. Ojalá ahí se pudiera manejar eso. Igual lo relativo al reuso del agua. El agua pues es un elemento escaso en el estado. Una de las formas de
de tener un mejor aprovechamiento es con el reuso, y no con el reuso pensando en una planta de tratamiento al final del sistema, sino se puede pensar en plantas, en pequeñas plantas en toda la ciudad que vas aprovechando el agua tratada en áreas verdes, en ciertos servicios, y que además te trae como beneficio que incrementas la capacidad de conducción de la red al estarle restando gastos en determinados sitios. Eso en lo relativo al agua. Bueno, también otro tema es, comentaste lo de las presas. Cuando se habló de las presas, también se mencionó el que se desaparecería o se dejaría nada más un reservorio en lo que es la presa Rodríguez, que tradicionalmente está seca, pero que conforme los registros que se tienen, el caso específico, el 94 o anteriormente en el 85, en el 84, la presa Rodríguez llegó a niveles de vertido, que es una función normal en una presa. Para eso es el vertedor, precisamente es la estructura que le da seguridad a la presa. Pero el hablar de que desaparecer la presa Rodríguez es también olvidarse de los registros. Si recordamos, en el 94 la presa estaba construida, la presa El Molinito. La presa Molinito se llenó con la aportación del río Sonora, y la presa Rodríguez con la aportación de los ríos Sanjón y San Miguel. No fue agua del río Sonora. Si se da lo que se mencionó cuando se planteó lo de las presas, de reducir el volumen de embalse de la presa Rodríguez, pues dado que tanto en el Sanjón como en el San Miguel no hay sitios para presas de almacenamiento, ¿sí? Pues estaría en peligro la ciudad. Ahora, cambiando el tema, saliendo del tema del agua. Sí, no, pues estoy como Arturo, ¿por qué no vas a Arturo? Síguelo, don Arturo, por favor. Sí. Hablaste de la reforma electoral y en el tema de los plurinominales, que pues fueron creación, vamos a decirlo así, de Reyes Heroles para darle voz a las minorías, y que considero que gracias a eso pues se han dado los cambios en lo que es el poder, el paso del poder de un partido a otro, de unas ideas a otras. Comentaste que en el caso de los plurinominales son las representaciones partidistas y no las del segundo lugar o conforme al sitio en que hayan quedado respecto a la votación. Pero se da un caso de que llegando al Congreso con la representación de un partido, cambias de partido. Entonces el partido por el cual llegaste queda sin representante, y no era esa persona en sí el diputado electo por la votación, sino era por un partido. Al cambiar de partido, pues como que queda una laguna. No sé si fuera saludable el pensar, si se da esta reforma y continúan los plurinominales, que si el diputado que llega por un partido cambia de partido, pues quedara sin la representación, y el partido tuviera oportunidad de nombrar otro conforme a su listado que quedan registrados en cada elección, ¿no? Complicado, ¿no? No, y es que hacia allá tiene que ir el debate, ¿no? Desde luego. Son chapulines, llegan por un partido, se cambian,
y el partido por el cual llegaste ya no tiene representación. Sí, por eso el tema de plantear si lo que queremos en México de plurinominales es la representación de partido o la representación de la gente, o un híbrido, cómo podría ser mejor. Y habría que estudiarse porque la legitimidad electoral es lo que prevalece más allá del interés de participar en un partido o no. El tema de si renuncias, como se dio la legislatura pasada, o se han dado cambios, también en esta, en el marco del modelo que es el partido el que propone la plurinominal, el partido se queda sin representación, ¿no? Y sus militantes y la agenda política del partido se queda sin voz, ¿no? Y claro que se tiene que valorar, digo, difícil el tema de sustituir por el tema de la legitimidad que te da la parte electoral, pero habría que revisar en el entendido de que si ese es el esquema, pues cómo una voz partidista prevalece en el Congreso, a pesar de como eso y otros aristas que se van a dar en el debate, la discusión de los plurinominales, cuántos tiene que haber, etcétera, y cómo se asignan también las fórmulas de representación. Entonces, eso es un tema complejo, pero se tendría que revisar para efectos de que la plurinominalidad, por decirlo así, sea más efectiva, pues, ¿no? Y tenga un mejor fin. Ojalá, digo, bueno, ahora sí habrá que ver cómo se plantea. No hay una propuesta por parte ahorita del legislativo de plantear una reforma en ese sentido. Si viene una reforma electoral a nivel nacional, habría que ver en qué términos viene y qué obligación incluso pondría a los estados, porque pues, también somos entes autónomos y habría que ver qué sí queda igual, qué margen te da espacio de cambiar. O mixtos al final de cuentas, ¿no? Un porcentaje de plurinominales son de representación de partidos, otros son de segundos lugares, el mejor perdedor, ¿no? O mejor perdedor. De los otros dos temas, rápidamente, agua, tarifas, definitivamente las tarifas no reflejan el valor del agua. Este es el tema complejo y se tiene que estudiar ese esquema. Incluso hay una iniciativa que se presentó para que las personas que no tienen medidor, la ley de aguas te dicta o te da algunos mecanismos de cuánto cobrarle. Porque si no tienes un medidor en tu casa, entonces te cobran por un nivel promedio de consumo tuyo o de histórico, que no se puede medir, pero entonces te ponen como el de la colonia o un referente y eso se puede mover. Por eso es impulsar el tema de la medición. Hay que estudiarlo, obviamente, para el tema de la ley de aguas, más que la parte constitucional, ¿no? Y recibida toda la asistencia que nos puedan dar en la materia. Y en el reuso del agua, pues también hay una iniciativa que prevé obligar a los desarrolladores de vivienda a tener sistemas de aguas grises, por ejemplo. Igual no en tu vivienda en sí, pero sí en el complejo de la vivienda que lo pudieses tener. Desde luego hay una visión desde el sector viviendero que no necesariamente estaría muy de acuerdo porque implica mayores costos al desarrollo, pero dadas las circunstancias y el interés general de que el agua es escasa y tienes que hacer más con menos, ¿qué tipo de tecnología? Pues seguramente la hay, de que no te quite la competitividad, o sea, que no sea tan atractivo, que no deje de ser atractivo invertir en el Estado en función de igual la industria, ¿no? Que en el tema de las líneas moradas que se han planteado también, que no se han establecido, ¿no? Directamente las plantas de tratamiento hacia allá. Me quedo con el tema de las pequeñas plantas para, como un sistema de plantas, no sé si móviles o no, pero que pueden estar distribuidas, ¿no? Fijas, por decir algo, aquí en Cruz Galvez, ¿sí? Donde llega el agua de la colonia Putic, llega agua más del norte, podía pensar en una pequeña planta para regar lo que son los jardines de la Escuela Heriberto Aja, de la plaza que está entre la Cruz Galvez y Heriberto Aja, la propia Cruz Galvez, e inclusive regar toda la vegetación que aún se mantiene en el Boulevard Rodríguez, y así en distintas zonas en Hermosillo o en Guaymas, ¿no? En Guaymas es un problema que baja todo el agua y la quieren tratar abajo, cuando por la propia topografía es difícil.
En cambio, pueden escoger sitios para ir poniendo pequeñas plantas y ahí hacer el aprovechamiento. Muy bien. Me he pedido el diputado terminar un poco temprano porque tenía un compromiso. Lo extendimos media hora más. Queríamos tratar de entrar, pero con la presencia de don Gilberto, ¿no? Sí, sí. Ya, pues una disculpa que queríamos extenderla para poder alcanzar todos y no se dio, pero muchísimas gracias, muchas gracias Omar por la presencia, por acompañarnos, y para terminar vamos a invitar a todos por favor a la foto. ¿Y nos quedamos? Sí, aquí te quedas.